Padre Celestial, en estos momentos, al prepararnos para estudiar tu palabra, invito a que en una forma muy especial ya te encuentres en este lugar, moviéndote con tu Santo Espíritu, hablando a nuestros corazones, moviéndote en nuestras vidas. Bendice a cada persona que está aquí esta noche. Sin duda para muchos representó esfuerzo llegar hasta este lugar. Salieron de sus trabajos, se apresuraron, aquí están. Bendíceles, bendice sus hogares. Y en esta oportunidad, Señor, que tu palabra cobre vida, que el mensaje que vamos a estudiar pueda ser real para nosotros, nos dé esperanza eterna, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje en esta oportunidad que estamos estudiando se titula Las 7 trompetas del Apocalipsis. En los estudios pasados hemos estado explicando cómo está estructurado el libro de Apocalipsis y dijimos que el libro de Apocalipsis está dividido en dos partes. La parte histórica, capítulos 1 al 14, tienen que ver con la historia de la iglesia desde el primer siglo hasta el tiempo del fin. Quiere decir que de lo histórico prácticamente todo se ha cumplido, queda muy poco por cumplirse. Ahora pasamos a la segunda parte, la parte escatológica, o sea, lo que tiene que ver con eventos del fin, capítulos 15 al 22. De eso nada se ha cumplido todavía. Pero una vez que se comienzan a cumplir esos eventos, se cumplen rápida y dramáticamente, y Cristo Jesús aparece en gloria por su iglesia. El mensaje en esta oportunidad es las 7 trompetas y se encuentra en el capítulo 8, comenzando con el versículo 2 y se extiende hasta el capítulo 11, versículo 18. Una cosa que deberíamos de aclarar, establecer aquí, que en la parte histórica el mensaje de las 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas y una división más que nos falta para completar la parte histórica, son lo que se les llaman profecías paralelas, o sea, van abarcando el mismo periodo de tiempo, toman como punto de partida el primer siglo en la historia cristiana y van abarcando paso a paso la historia de la iglesia cristiana hasta el tiempo del fin y cuando Jesús por fin aparece en gloria por su iglesia. El mensaje de las 7 trompetas comienza así, versículo 2 del capítulo 8. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Aquí el apóstol Juan identifica a 7 ángeles y que tienen 7 trompetas. Ahora, Dios había establecido que cada otoño en los tiempos bíblicos sus sacerdotes tocaran trompetas para advertir a la gente que se preparara para el inminente día de la expiación, que también era un día de juicio. Por lo tanto, esta terminología de trompeta no era nada nuevo para Juan. Juan entendía de lo que Dios estaba hablando y así una vez al año en el otoño los sacerdotes asignados para esta tarea tocaban esas trompetas y eran unas trompetas de plata que tenían un sonido muy certero, único, y cuando el pueblo escuchaba el sonido de esas trompetas sabían que se aproximaba ya una fiesta muy especial para el pueblo de Dios, que era la expiación, que era la purificación del santuario, que también se le llamaba así, o también el día del juicio para el pueblo de Dios. Y 10 días después ya el pueblo se encontraba reunido. Después de que se sonaban las trompetas, 10 días después estaban en el atrio del templo, los alrededores, participando de esa fiesta especial. Ofrecían sacrificios ahí en el atrio. Y entonces el sacerdote, que se le llamaba sumo sacerdote, entraba solamente esa vez en el año en el santuario, en el segundo compartimento que se le llamaba el lugar santísimo, y era un día de expiación, un día de juicio para el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios estaba arrepentido ahí, pidiendo a Dios perdón, pidiendo que expiara sus pecados. Por medio de las 7 trompetas, Dios muestra juicios y castigos como advertencias para el mundo en la historia de las 3 religiones principales: judaísmo, cristianismo
e islamismo. Y es muy interesante el lenguaje que se utiliza en las trompetas. Es interesante ver esos cuadros que se presentan en los mensajes de las trompetas. Ahora Apocalipsis 8, versículos 2 al 5 nos presenta una escena introductoria del santuario que ocurre antes que los ángeles toquen sus 7 trompetas de advertencia. Noten cómo comienza esta escena introductoria, versos 3 al 5. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y déjenme detenerme un poco aquí. La palabra santo en la Biblia no quiere decir otra cosa más que un pecador arrepentido, perdonado y justificado por Cristo Jesús. Y sigue explicando: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Qué interesante el dramatismo que se utiliza aquí en el mensaje de las trompetas, en esta escena introductoria del santuario celestial. Y Juan también entendía esta terminología del altar de oro, donde este ángel está ofreciendo ese incienso, porque en el templo, hermanos, dentro en el santuario había 2 compartimentos. El primer compartimento se le llamaba el lugar santo, y el segundo compartimento el lugar santísimo, donde se llevaba esa fiesta especial una vez al año en el otoño. Pero en el lugar santo entraba el sacerdote todos los días. Durante el día se ofrecían sacrificios en el atrio, y entonces de mañana y de tarde él traía una poca de esa sangre de los sacrificios que se habían ofrecido, que simbolizaban al Cordero de Dios, a Cristo Jesús. Y la gente que llevaba esos corderos, esos animalitos al atrio, arrepentidos por sus pecados, estaban por fe viendo a ese día cuando el Cordero de Dios iba a morir en la cruz del Calvario, y por fe eran perdonados. Entonces el sacerdote ofrecía un poquito de esa sangre en los cuernos, uno de los cuernos de las esquinas de este altar de oro que estaba enfrente de la cortina, donde estaba del otro lado el lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto, donde estaban los 10 mandamientos. Se le llamaba el asiento de la misericordia, porque ahí se hacía presente la gloria de Dios. Y entonces ofrecía incienso delante de esa cortina en el altar de oro, y ese incienso simbolizaba las oraciones del pueblo que se encontraba pidiendo perdón ahí en el atrio, fuera, confiando por la fe en esos sacrificios, en la sangre de esos sacrificios que simbolizaban la sangre que Jesús iba a derramar por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, mis amados, esta escena tiene un simbolismo muy importante para el pueblo de Dios. Esto nos dice, amados, que nuestras oraciones son escuchadas. Es la garantía, es una certeza que tus oraciones y las mías son escuchadas delante del trono de Dios, cuando arrepentidos con sinceridad le pedimos a Dios. Y a veces, amados, nos sentimos como si Dios no nos escuchara, pero Dios escucha nuestras oraciones. Esta es una garantía, es una prueba, una certeza de que Dios escucha nuestras oraciones. Y entonces dice el verso 6: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Ahora ya están listos los 7 ángeles para comenzar a tocar las trompetas. Termina esa escena introductoria del santuario y comienzan a sonar las trompetas. Ahora, ¿es literal o simbólico el mensaje de las trompetas? Para entender el estudio en esta oportunidad, en esta ocasión, tenemos que estar claros en nuestra mente si está hablando en simbolismo profético o si son simplemente escenas literales que deben de suceder en la historia. Al estudiar en detalle, mis amados, nos damos cuenta que el mensaje de las trompetas es un mensaje simbólico y también es un mensaje impresionista. O sea, en el mensaje de las trompetas se maneja un lenguaje dramático, un lenguaje impresionista, como no encuentras en ninguno de los otros mensajes de Apocalipsis. Aunque en los mensajes de Apocalipsis vemos cosas dramáticas que suceden, pero no hay
otro mensaje en Apocalipsis como el de las trompetas, donde se utiliza ese lenguaje impresionista y dramático. Por ejemplo, se toca la primera trompeta y noten lo que sucede, verso 7 del capítulo 8. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Ahora, ¿has visto tú alguna vez que caiga del cielo granizo mezclado con fuego y sangre? Notas, es un mensaje simbólico, también impresionista, dramático, que se está utilizando aquí. Ahora, para entender el mensaje de las trompetas, también vamos a establecer 5 principios básicos que nos van a ayudar a ir entendiendo estos mensajes de las trompetas. Para comenzar, número 1, los castigos sobrevienen primeramente al pueblo de Dios cuando ha caído en apostasía. Y no me malentiendas, mi amado, con esto. Al decir castigo, no estoy describiendo a Dios como mucha gente lo describe, un Dios castigador, un Dios que está listo para destruirnos, que se goza en el sufrimiento y en el dolor humano. Más bien hablaríamos de reprensiones, que Dios nos llama la atención cuando nosotros nos apartamos de Él. Y históricamente, cuando tú lees en la Biblia, así sucedía. Dios extendía su protección sobre su pueblo, pero cuando su pueblo elegía ir en contra de sus mandamientos, ir tras la idolatría, Dios retiraba su protección de ellos. Y sabes, cuando eso sucede, te pongo un ejemplo. Un hombre cristiano tiene un hogar cristiano, una linda esposa cristiana, hijos cristianos, pero se descuida este hombre espiritualmente y comienza a curiosear con el pecado. Y cuando el ser humano se descuida espiritualmente, el pecado se ve muy atractivo. El diablo pinta el mundo muy atractivo. Y este hombre que conoce la voluntad de Dios, conoce lo que Dios pide, comienza a curiosear con el pecado. Y cuando menos piensa, se enreda, cae moralmente, se mete con otra mujer. Y el pecado sigue viéndose bien. Al rato con otra, y el Espíritu de Dios le llama de diferentes formas y él insiste en seguir en ese tipo de vida. Dios retira su protección del ser humano. Se comienza a sentir mal este hombre, débil, enfermo, va al médico, le hacen exámenes de sangre, descubren que está infectado con el SIDA. ¿Qué crees que es lo primero que va a pensar esta persona? Dios me está castigando. A lo mejor tú, mi amado, que me estás viendo por la televisión en esta oportunidad, ¿has pensado alguna vez así? Cuando has tomado malas decisiones en tu vida y las cosas no te salen como tú esperabas, Dios me ha castigado. ¿Dios castigó a este hombre? No. Él se castigó a sí mismo por las malas decisiones que tomó. En los tiempos bíblicos, también cuando el pueblo se iba a la idolatría, Dios retiraba la protección de ellos y los enemigos, los vecinos de ellos los atacaban, los maltrataban, se los llevaban cautivos. Y cuando sufrían, entonces en el sufrimiento, en el cautiverio, se arrepentían, clamaban a Dios y Dios estaba dispuesto a extenderles la ayuda y su protección de nuevo. Mira lo que dice aquí, primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience, ¿por dónde? Por la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? La iglesia, somos los cristianos. Ahora, mira lo que dice Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Quiere decir, amados, que Dios, cuando permite el dolor y el sufrimiento en la vida del ser humano, es para que reaccionemos, que sepamos que el pecado no nos lleva a nada bueno, que nos arrepintamos. Y el mensaje de las trompetas tiene como propósito llamar la atención en la historia a la humanidad. Número 2, las 7 iglesias y los 7 sellos abarcan toda la historia de la cristiandad. La primera iglesia y el primer sello hallaron su cumplimiento durante el primer siglo. Ya en los estudios pasados descubrimos que tanto las 7 iglesias como las 7 trompetas, los 7 sellos comenzaron en el primer siglo de la historia cristiana.
Y si las trompetas también es una profecía paralela a las iglesias y a los sellos, entonces tenemos que buscar un evento dramático que le haya sucedido al pueblo de Dios en el primer siglo de la historia. Ahora vean esto, número 3, el lenguaje impresionista y simbólico de las trompetas puede ser comprendido si lo comparamos con otras porciones de la Biblia. Por ejemplo, en otras partes de la Biblia tú encuentras descripciones similares con este tipo de lenguaje. Si vamos a la Biblia, descubrimos que el pueblo de Dios es comparado con árboles y hierba. Por ejemplo, en el libro de Salmos, en Jeremías, luego en Isaías, al pueblo de Dios se le compara con la hierba. Y en la descripción de la primera trompeta dice que cayó granizo mezclado con fuego y sangre, y se quemó una tercera parte ¿de qué? De los árboles. Y la hierba también está hablando de un evento dramático que le sucedería al pueblo de Dios en la historia. Número 4, una tercera parte de algo representa una entidad definida como una nación y su capital, o una religión y su centro principal de adoración. Cuando piensas en el judaísmo, ¿qué se te viene a la mente? Jerusalén es el centro de adoración. Y vamos a ver que en las trompetas se usa ese lenguaje, una tercera parte, se sigue manejando esa terminología. Y por fin, número 5, entidades que fueron seleccionadas para ser mencionadas en la profecía bíblica tienden a ser las que envuelven cantidades considerables del pueblo de Dios, aparentemente porque tienen acceso a las escrituras y la oportunidad de percibir el cumplimiento de sus profecías. Por lo tanto, cuando vemos en la historia, en el primer siglo, un evento dramático que haya quedado registrado en la historia, que le pasó al pueblo de Dios, y por supuesto el centro, Jerusalén, ¿qué fue? Y cuando vemos en la historia, a mí se me viene a la mente la destrucción de la ciudad o de Jerusalén. En el año 66 después de Cristo, Cestio Galio, el general romano, gobernador del territorio de Siria, vino a la ciudad. Vean lo que dice el libro de historia de la iglesia. Dice así: en el año 66 después de Cristo, aproximadamente 35 años después que Jesús hizo esta predicción, el ejército romano al mando de Cestio Galio, el gobernador romano de Siria, vino a terminar con una rebelión que se había levantado en Jerusalén. Déjenme detenerme aquí. El pueblo judío se había levantado en contra del gobierno romano, y viene Cestio Galio a calmar esa insurrección. Ahora, Jesús había hablado en el año 31 de nuestra era de la destrucción de la ciudad, que llegaría el día cuando ese templo tan precioso, tan hermoso, iba a ser destruido, y que no iba a quedar piedra sobre ese templo que no fuese destruido. Y sigue diciendo así: al ponerle sitio a la ciudad, sus habitantes soportaron el asolamiento impuesto por el ejército romano. Y finalmente los ejércitos romanos se retiraron, desalentados de hecho por no haber sido capaces de tomar la ciudad. Y el pueblo de Dios pensó que eso era una señal de derrota del gobierno romano, de los ejércitos, y de triunfo para ellos. Pero 3 años y meses después viene otro general romano, el general Tito, y él sí logró vencer la ciudad, penetró la ciudad, y hicieron una carnicería de los judíos. Incluso judíos, cuando vieron que eso sucedió, huyeron al templo, se metieron al templo pensando que allí Dios los iba a proteger, pero ya la protección de Dios se había retirado de su pueblo, porque le habían dado las espaldas a él. Y entonces los soldados romanos entraron, incendiaron el templo, lo destruyeron. La primera trompeta se cumplió con la destrucción de Jerusalén por el ejército romano en el año 70 después de Cristo, y fue algo dramático. La historia cuenta que murieron alrededor de 500,000 de judíos en la ciudad de Jerusalén y los alrededores, en el territorio de Judea. Casi desaparecen al pueblo judío en ese momento. Se toca la segunda trompeta y dice así los versos 8 y 9: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una grande montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre.
y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Y notan que aquí se menciona de nuevo en otro evento dramático, una tercera parte. ¿Notan? Cayó y una tercera parte, dice, de los seres vivientes que estaban en el mar murieron, y una tercera parte de las naves también. Una cosa también que debiese mencionar, que al estudiar las trompetas uno se da cuenta que están estructuradas en pares. O sea, la primera y la segunda trompeta tienen relación. La tercera y la cuarta trompeta tienen relación. La quinta y la sexta trompeta tienen relación. Y el mensaje termina con la séptima trompeta. Ahora, hay símbolos aquí en este mensaje de la segunda trompeta. Se menciona el mar, una como montaña se precipita sobre el mar. Y si tú lees en Apocalipsis 17:15, descubres que mar o agua representa pueblos, muchedumbres, naciones, gentes. Y por otro lado, en Jeremías 51, en Daniel 2, descubres que una montaña es símbolo de destrucción. Por lo tanto, vemos aquí que la destrucción vendría en ese grande imperio, en esas grandes poblaciones, y específicamente del imperio romano. Y es interesante que cada vez que alguna nación maltrataba al pueblo de Dios y era injusta con el pueblo de Dios, eventualmente ellos serán castigados también. Y vemos que el imperio romano, que de paso en el libro de Daniel capítulo 2 y en el capítulo 7 lo describe como un imperio que iba a reinar con vara de hierro, que iba a regir, que iba a subyugar a los pueblos. Y vemos que para el año 476 de nuestra era se dividió el imperio romano. El emperador Augusto fue destronado en el año 476 después de Cristo. Ellos comenzaron a reinar en el 168 antes de Cristo. Y interesante, las profecías bíblicas de Daniel, hablando del surgimiento y la caída de los imperios en la historia, mencionaban, por ejemplo, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y esos imperios iban a ser vencidos por otro imperio. Pero cuando llegaba a Roma, no decía que iba a ser vencido por otro imperio, sino que se iba a dividir. Y así como una montaña, de repente le vino la destrucción a ese imperio. Por ejemplo, en el año 455, los vándalos, tribus que estaban en ese territorio del norte del África que controlaba el imperio romano, se atrevieron a entrar a Roma, saquearon la ciudad, la incendiaron y se llevaron a Cartago, al norte del África, el candelero de 7 brazos de oro que había estado en el templo de Jerusalén, y que cuando Tito había destruido la ciudad y el templo, se había llevado ese candelero de oro a Roma. Pues ahora los vándalos se los quitan y destruyen ese grande imperio, estas tribus, y así le vino como una grande montaña la destrucción. La segunda trompeta se cumplió cuando el imperio romano fue dividido en las 10 tribus bárbaras en el año 476 después de Cristo, que ahora nosotros le llamamos a esas tribus bárbaras, les llamamos las naciones europeas. Es de donde surgió la división de las naciones en Europa. Se toca la tercera trompeta y miran lo que dicen los versos 10 y 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Hay varios simbolismos aquí en esta séptima trompeta, cosas que sucederían en la historia. Vamos a verlos. Para comenzar, dice que cayó Ajenjo, es la gran estrella que cayó del cielo. Y en la Biblia, cada vez que se hace referencia a esa estrella que cayó del cielo, está hablando de Satanás, de Lucifer, que se rebeló en contra de Dios en el cielo. Jesús, hablando de eso, dijo: yo miraba a Satán que caía del cielo como un rayo a la tierra. Pero el diablo, amados, en la historia rara vez se le ha parecido a la gente como lo pintan, con cuernos y cola. El diablo ha utilizado en la historia a líderes políticos, ha utilizado a líderes religiosos
para perseguir al pueblo de Dios, para tergiversar la verdad de Dios. Y vemos que en la historia eso sucedió. Cuando estudiamos los sellos, también cuando estudiamos las 7 iglesias, descubrimos que en la historia sucedió. Aquí es un símbolo entonces de Satanás y los maestros cristianos que contaminaron la verdad de Dios. Jesús es el agua de vida, pero vemos que en la historia se contaminó la verdad de Dios, y decía que muchos hombres murieron a causa del ajenjo, 1/3 parte de los ríos y las fuentes, y descubrimos que las aguas representan gentes, muchedumbres, pueblos, y la verdadera religión de Jesús, confiada a la iglesia cristiana en la Edad Media, especialmente a la iglesia de Roma, fue contaminada con ajenjo, con error. Ya descubrimos anoche en el 3er sello que comenzaron a haber cambios dramáticos en la historia. Constantino comienza a cambiar las verdades de Dios, mezcla un tipo de religión cristiano pagano, introducen imágenes en el culto, aún el día de adoración bíblico, que es el sábado, lo presenta la Biblia. Constantino lo cambia al domingo, al primer día de la semana, que era el día del sol, el día que adoraban los paganos. Se toca la 4ª trompeta y vean lo que dice allí, verso 12: y el 4º ángel tocó la trompeta y fue herida la 3ª parte del sol y la 3ª parte de la luna y la 3ª parte de las estrellas, para que se oscureciese la 3ª parte de ellos y no hubiese luz en la 3ª parte del día y asimismo de la noche. Y notan que se sigue manejando esa terminología, 1/3 parte. Ahora, 1/3 parte de la luz y los cuerpos celestes representa el ministerio sacerdotal de Jesús, el sol de justicia, la luz del mundo, que está centrado en el santuario celestial y que fue oscurecido por un sacerdocio humano durante la Edad Media. En el estudio pasado descubrimos que cuando llegamos al 4º sello, se vivió en la historia una fe muerta. Es cuando Roma se establece como poder político religioso, ya para el 6º siglo, 538 en lo adelante, y comienza a haber cambios bien dramáticos. El sacerdocio de Jesús se oscureció y ahora se pone un sacerdocio humano, donde la gente ya no iba directo a Jesús para pedirle ayuda, orarle. Ahora tenían que ir por medio de un ser humano, un líder religioso, confesarse ante un hombre para que ese hombre los absolviera de sus pecados, cuando la Biblia nos dice claramente en el libro de Timoteo que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice ahí Jesucristo hombre, y en Hebreos nos dice que Jesús es ese sacerdote que está en el santuario celestial. Y hubo pasos dramáticos, lo vimos también en el estudio pasado. Entran las tradiciones, las penitencias, las indulgencias, las imágenes, la jerarquía de la iglesia, las dogmas humanas. Y vemos cómo la 3ª y la 4ª trompeta tienen relación, es un par, tienen que ver con lo que sucedió con la verdad de Dios en la historia. Ahora se toca la 5ª trompeta. Y aquí hay varios simbolismos, déjenme decirles. Vamos a leer los versos 1 al 12 y ojalá que la mente de ustedes no se les vaya a quemar en este momento con todo lo que vamos a leer allí. Vamos a leerlo y vamos a regresar a analizar esos simbolismos. Pero vean, verso 1 comienza hasta el 12: y el 5º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre.
Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Oigan, me parece que es demasiado para digerir de un solo cantazo todos estos 12 versículos con sus simbolismos, pero no se dejen espantar, los vamos a analizar. Les voy a dar un repasito. 7 simbolismos aparecen aquí: una estrella que cae del cielo, el pozo del abismo, langostas similares a caballos, hierba y árboles, gente con el sello de Dios en sus frentes, tortura durante 5 meses y el ángel del abismo. Y sabes que los expositores de la profecía bíblica, al estudiar la 5ª y la 6ª trompeta, que repito también es un par, así como lo son la 1ª y la 2ª, la 3ª y la 4ª, han identificado la 5ª y la 6ª trompeta con el surgimiento del islamismo en la historia. Y cuando tú lo ves en ese contexto, tiene sentido. Claro, tienes que entenderlo con ese lenguaje dramático y esos simbolismos que se utilizan allí, pero vamos a analizarlo. Y tú ves la descripción y es muy similar a esos movimientos árabes que trajeron entonces el movimiento musulmán en la historia. Vamos a ver esos simbolismos proféticos. Primero, la estrella que cae del cielo es Satanás y los líderes islámicos que cumplieron sus planes, cómo llevaron a cabo los planes que Satanás tenía en mente. El pozo del abismo es un simbolismo para describir Arabia, vista como un lugar inhabitable, como un lugar de muerte. Yo he estado en el desierto de Arabia, en el desierto del Sahara, y con todos los medios de comunicación modernos que existen ahora, tú traes celular, puedes traer lo que quieras, pero cuando estás metido en medio del desierto, te sientes que estás como en un pozo del abismo, como en un lugar inhabitable, ¿no? ¿Por qué razón? Así se usa, aquí vemos en este lenguaje dramático impresionista. Incluso dice que de ese pozo salen langostas similares a caballos, y es simplemente una descripción de los ejércitos musulmanes en su etapa primitiva arábica de conquistas. Y vemos que dice que tenían caras de hombres esas langostas y tenían cabello largo como de mujer. Y los árabes así comenzaron esos movimientos, eran hombres que traían el pelo largo también. Ahora, me fui a un diccionario para ver el radio de acción de las langostas del desierto y variaba de año a año dependiendo si era seco, si era muy lluvioso ese año, pero se desarrollaban hacia el este para la India, hacia el oeste, hasta todo el norte del África, incluso la parte sur de España. Y cuando tú ves el movimiento musulmán, cómo se diseminó, es muy similar, nota. La difusión del Islam hasta el año 750, muy similar el desarrollo de los movimientos musulmanes y las conquistas que tuvieron. Incluso estando en la parte sur de España, colonizaron los moros ese territorio, estos árabes. De paso, en español tenemos nosotros muchas palabras árabes que ni nos damos cuenta que se asimilaron en el idioma español por la conquista de estos árabes. Pero en fin, de allí en el año 732 hubo una tremenda batalla
en Francia, porque querían seguir avanzando por esa parte de España y colonizar toda Europa. Y la historia cuenta que el general francés Carlos Martel en la ciudad de Tours les hizo frente y hubo una tremenda batalla y logró vencer a los musulmanes, que nadie había podido detener esos grupos árabes, y entonces se regresaron, se retiraron y no siguieron avanzando y solo quedaron en la parte sur de España. Si no, toda Europa estaría hablando ahora árabe, y a lo mejor nosotros también aquí en Estados Unidos. Luego, la gente con el sello de Dios en sus frentes, los cristianos sinceros, a quienes los musulmanes les preservaron la vida. Y en ese entonces ni siquiera los judíos los querían destruir. Incluso a los judíos y a los cristianos, los musulmanes les llamaban la gente del libro, porque traían la Biblia, ¿no? Luego, la tortura de 5 meses, que los iban a torturar por 5 meses. Vamos a usar una clave bíblica que nos ayuda a entender periodo de tiempo en profecía bíblica. Para entender esto, en Ezequiel 4:6 dice: día por año te lo he dado. Y en Números 14:34 dice: un año por cada día. Por lo tanto, en profecía bíblica, cuando se menciona un día, ¿cuánto tiempo es? Un año, y aquí está hablando en sentido profético. Por lo tanto, tortura de 5 meses son 150 días. Aquí terminan siendo años, porque si tomas el mes bíblico de 30 días, lo multiplicas por 5, te da 150. Pero como está hablando en terminología profética, está hablando de un periodo de 150 años que iban a estar torturando a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Ahora, si tomamos esos 150 años, probablemente desde el año 674, cuando comenzaron con esas incursiones los musulmanes, nos lleva hasta el año 823 después de Cristo, que fueron las tempranas series de ataques islámicos a Constantinopla, o sea, el país de Turquía, donde está ahora lo que se le llama Estambul, se le llamaba Constantinopla, y trataron ellos de entrar por ahí, quisieron vez tras vez, estuvieron queriendo destruir, atacar esa ciudad, vencerla, para de ahí entrar por la parte este a Europa, donde por la parte norte y de España no habían podido entrar, la parte sur oeste de Europa. El ángel del abismo es el rey de las langostas. Dice en hebreo es Abadón, en griego Apolión, que quiere decir destructor. Sin duda está hablando de Mahoma, el líder musulmán que comenzó estos movimientos, y visto de su lado malvado, por supuesto, porque saben que cuando uno lee la historia de Mahoma hizo muchas cosas buenas en la historia, pero por alguna razón Dios optó en el Apocalipsis de mostrar el lado oscuro de algunas de esas entidades. Por ejemplo, en la profecía bíblica Dios menciona a Roma papal, a ese poder político religioso, y Roma ha hecho muchas cosas buenas en la historia, escuelas, hospitales, orfanatorios, pero también Dios muestra el lado oscuro, cómo cambió la verdad de Dios y cómo fue un poder perseguidor en la historia. Se toca la sexta trompeta y vean lo que sucede, versos 13 al 21. El sexto ángel tocó la trompeta y yo oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Y así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios
y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Óiganme, aquí también hay bastante para digerir en el mensaje de la sexta trompeta. Vamos a ver 6 simbolismos: los 4 ángeles, el río Éufrates, 200 millones de jinetes, fuego, humo y azufre, la tercera parte de los hombres, la hora, el día, el mes y el año. Y tengan en mente de nuevo que la quinta y la sexta trompeta son un par, es un seguimiento, la sexta trompeta de la quinta trompeta. Entonces veamos estos simbolismos. Los 4 ángeles son los líderes islámicos que iban dirigiendo estos movimientos que comenzaron después de ese primer movimiento árabe. El río Éufrates es un término general geográfico para referirse al territorio de Mesopotamia. En la Biblia, cuando hace referencia al río Éufrates, habla también del territorio de Mesopotamia. Y noten que dice que esos ángeles estaban atados al río Éufrates, pero que llegaría el momento que iban a ser desatados. ¿Qué sucedió? También estos últimos grupos musulmanes intentaron vez tras vez de penetrar lo que es ahora el país de Turquía, para poder llegar hasta la ciudad de Estambul, que en aquel entonces se le llamaba Bizancio también, que fue Constantinopla, la ciudad de Constantinopla. Pero tenían que cruzar por unas montañas por el este de Turquía, que se le llaman las montañas del Ponto y del Tauro, pues los ejércitos bizantinos reforzaban sus defensas en esas montañas, y vez tras vez que intentaban no podían pasar por allí, y siempre eran rechazados al territorio de Mesopotamia. Y entonces en ese sentido estaban atados al río Éufrates, pero llegaría el momento que iban a ser desatados. 200 millones de jinetes es simplemente un simbolismo de los últimos ejércitos musulmanes dominados por los turcos, especialmente por los otomanos, que estuvieron intentando destruir y tomar esa ciudad de Constantinopla, que era estratégica para ellos. Fuego y humo y azufre que salía de las colas y de las bocas de esos caballos es el uso de armas con pólvora por los turcos. Es un simbolismo que Juan está utilizando, que se le muestra aquí en ese lenguaje dramático. Y los turcos fueron los primeros que comenzaron a utilizar la pólvora con armas de fuego. Y se inventaron esos tremendos cañones con esas bolas de hierro. Entonces con eso sí lograron vencer, derrocar esa ciudad, y pudieron tomar control de la ciudad de Constantinopla. La tercera parte de los hombres es el imperio bizantino y su capital Constantinopla, que cayeron en manos de los turcos en 1453. Y noten que en la quinta trompeta decía que los iban a torturar solamente, pero aquí dice que iban a matar una tercera parte de los hombres. Y cuando lograron destruir la ciudad, vencerla, hicieron una tremenda matanza. Ya estos movimientos musulmanes destruyeron el imperio bizantino, y también allí en Bizancio, o sea en Constantinopla, que ahora es Turquía, estaba la sede también de la iglesia ortodoxa. Así como en Roma estaba el imperio romano y la iglesia católica, aquí estaba la iglesia ortodoxa y estaba también el imperio bizantino. Ahora, la iglesia ortodoxa se había separado de la iglesia católica en ese tiempo, cuando la iglesia católica hizo esos cambios dramáticos. Comenzaron a usar imágenes en el culto, luego cambian el día de reposo del sábado al domingo, y como Roma insistió en seguir con esas doctrinas y enseñanzas, entonces la iglesia que estaba en ese territorio se separó de Roma, y surgió entonces la iglesia ortodoxa aquí, que tenía su sede donde estaba el imperio bizantino, pero en el año 1453 cayeron. Ahora recuerden que la profecía decía que no se iban a arrepentir de utilizar imágenes de madera, de metal,
¿Y qué sucedió con el tiempo? Los ortodoxos comenzaron a usar los iconos ortodoxos y los frescos, que eran pinturas religiosas, pero al principio ellos no los utilizaban como un objeto de culto, simplemente como adornos que tenían en la iglesia. Y por eso se habían separado de la iglesia de Roma, porque no querían tener imágenes en el culto ni adorarlas. Pues con el tiempo ellos terminan adorando estas imágenes, estos iconos, esos frescos como algo sagrado. Y cuando se habían separado también, porque Roma había cambiado del día de adoración del sábado al domingo, ellos por tiempo siguieron guardando el sábado, pero al pasar el tiempo terminaron también guardando el domingo, así como lo había hecho la iglesia de Roma. Y luego noten que esos ángeles estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año. Este es un periodo de 391 años, si lo vemos en el contexto profético. También se aplicaría que estaban preparados para ese periodo de tiempo cuando atacaron y destruyeron a Constantinopla, pero en el sentido profético es un periodo de 391 años. Si tomamos la clave de Ezequiel 4:6, día por año te lo he dado, un año por cada día, Números 14:34, entonces nos da un periodo de 391 años, día un año, mes 30 años, año 360 años, que sería el año bíblico de 360 días, te da 391 años. ¿Qué simbolismo tiene estos 391 años? Tomando el punto de partida, la caída de Constantinopla en el año 1453, eso terminaría en el año 1844, que es el fin de la profecía de Daniel 8:14, de los 2300 años, el comienzo del juicio investigador en el cielo. Tanto el capítulo 8 como 9 de Daniel hablaban de cuando iba a comenzar en el cielo el juicio investigador, y daba una profecía larga de 2300 años y cuándo iba a comenzar a computarse ese tiempo, y nos llevaba exactamente hasta el año 1844 de nuestra era, cuando entramos al tiempo del fin, cuando comenzó el juicio investigador en el cielo. Y esta profecía de la sexta trompeta vemos que nos lleva exactamente a ese mismo periodo de tiempo. Y recuerden, amados, que las trompetas servían para preparar al pueblo, ¿para qué? Para el día del juicio, para que se prepararan para ese día especial del juicio. Y esta sexta trompeta nos lleva exactamente hasta el año 1844, cuando comenzó en el cielo el juicio investigador. Y ahora descubrimos que entre la sexta y la séptima trompeta hay un interludio. Aparece en el capítulo 10 un ángel poderoso que desciende del cielo. Luego en el capítulo 11 dos testigos que son muertos en la plaza, y también aparece una bestia espantosa que sale del abismo. Después de que se toca la sexta trompeta hay un interludio, esos dos capítulos 10 y 11, y después regresa a tocarse la séptima trompeta. Ese ángel poderoso, ¿quién es? ¿Qué simboliza la palabra ángel? ¿Quién es ese ángel? ¿Qué mensaje tiene para la iglesia, para el fin del tiempo? No se lo pierdan en el estudio próximo. Mañana vamos a estar abarcando este estudio. Luego en el capítulo 11, ¿quiénes son esos dos testigos? Y también, ¿quién es esta bestia espantosa que sube del abismo? En el siguiente estudio, después del ángel poderoso, vamos a estar viendo este estudio del capítulo 11. Y entonces se toca la séptima trompeta, y vean lo que sucede, versos 15 al 18. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y ya has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Nota
Pasa ese interludio, se toca la séptima trompeta y sucede algo dramático. Jesús concluye su obra sacerdotal en favor nuestro en el santuario celestial, y entonces Jesús aparece en gloria por su iglesia. Termina el juicio investigador en el cielo y el Señor viene a juzgar a aquellos que rechazaron su verdad y darle la vida eterna a aquellos que le sirvieron. Bajo la séptima trompeta, Jesús viene a juzgar a la humanidad en todo el mundo. Ese es el mensaje de la séptima trompeta. Jesús viene en gloria, a unos a darles el galardón, a otros a juzgarlos. Y noten que dice que Él reinará por los siglos de los siglos. Se toca la séptima trompeta y Cristo aparece en gloria por su iglesia, viene a reinar eternamente por los siglos de los siglos. Y mira lo que va a decir el pueblo de Dios cuando veamos ver al Señor venir en gloria. Isaías 25:9. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salud, en su salvación. Qué hermoso, ¿no te parece eso? Qué bendición para el pueblo de Dios cuando se toque la séptima trompeta y Jesús aparezca en gloria por su iglesia. Quiere decir que cronológicamente, si seguimos el mensaje de las trompetas, ahora tú y yo estamos viviendo entre la sexta y la séptima trompeta, cuando ya está por sonar la séptima trompeta, y entonces Jesús aparecerá en gloria por su iglesia. Y el verso 15 del capítulo 11 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Óyeme, qué hermosa promesa, ¿no te parece? Saber que Cristo viene a reinar. Este mundo, mi amado, como está ahora, no vale la pena vivir en él. Pero Cristo Jesús viene a reinar por los siglos de los siglos y va a darle el galardón a todo aquel que le haya servido. Ahora, una cosa interesante, no sé si la captaste, cuando se toca la quinta trompeta, al ir terminando el mensaje dice: ya pasó el primer ay, vienen 2 ayes más, o sea 3 lamentaciones. Quiere decir, amados, que ese primer ay tuvo que ver con el movimiento musulmán, el surgimiento musulmán. En la sexta trompeta vino el segundo ay, la segunda lamentación. Pero cuando está por tocarse la séptima trompeta, o sea el fin del tiempo, viene una tercera lamentación, un tercer ay. Quiere decir, amados, que lo que sucedió en el pasado, al fin del tiempo lo miraremos, un tremendo resurgimiento en los grupos árabes musulmanes. ¿Y qué estamos viendo alrededor del mundo hoy por hoy, hermanos? Y tú ves que los movimientos musulmanes en países donde son minoría, son pacíficos, no tienen control, pero donde llegan a ser mayoría en un país, rápidamente a la fuerza le imponen la religión musulmana a la gente. Y vemos que hoy por hoy los movimientos terroristas alrededor del mundo, ¿de dónde están saliendo? De esos movimientos musulmanes. Y al fin del tiempo miraríamos un tremendo incremento, y ya lo estamos viendo, de esos movimientos terroristas que vienen de esos movimientos musulmanes. Y de paso te digo, hay mucha gente musulmana cristiana muy buena, pero con todo hay grupos radicales, grupos extremistas entre los musulmanes, que ellos dicen que tienen que matar a los infieles, y tú y yo somos infieles porque no somos musulmanes, y donde quiera que ellos tienen control, cortan el cuello, así como lo hicieron en el pasado también. Pero cuando tú entiendes que al tocarse la séptima trompeta, Cristo Jesús viene en gloria por su iglesia, Dios pone en tu corazón un nuevo sentido de gozo, de propósito, de poder espiritual, de perdón, de felicidad en tu vida. Y entonces tú entiendes
que el mensaje de las trompetas es un mensaje de advertencia para el mundo, para que se prepare para ese gran día de juicio que ya ha comenzado en el santuario celestial, y a eso se le llama el juicio investigador. Pero el juicio ejecutador vendrá cuando Cristo Jesús venga en gloria a esta tierra. Notas, ahora es juicio investigador, se están investigando las vidas de los seres humanos, porque todo juicio tiene un proceso. Y así como en esta tierra hay un proceso en los juicios, aunque en la historia ha habido sus excepciones. Por ejemplo, no sé si ustedes han oído hablar de la ley de Pancho Villa. Cuando alguien le llevaba un acusado a Pancho Villa, ese revolucionario mexicano, de algún crimen, él decía, pues afusílenlo mientras se investiga. Pero no así en los juicios comunes. Hay un proceso, se investigan las evidencias y por fin se da la sentencia y se ejecuta la sentencia. Pues Dios hace lo mismo. Ahora está en el juicio investigador. Ahora se está decidiendo tu destino y mi destino eterno. Ahora puede cambiar nuestro destino eterno. Dios quiere escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Y el libro de Apocalipsis menciona vez tras vez que para que tú y yo tengamos vida eterna cuando Cristo venga, nuestro nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida. Ahora tú y yo podemos ir a los pies de la cruz, aceptar a Jesús como Salvador personal, saber que Él es el sacrificio, Él es el Cordero que murió por nosotros, derramó su sangre preciosa. Ahora Él está en el santuario celestial intercediendo por nosotros. Nuestras oraciones son escuchadas por Él. Él nos ama, quiere darnos vida eterna. Y ahora tú y yo estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de este mundo. Una vez que comience a sonar la séptima trompeta, Jesús aparecerá en gloria. Y ahí estamos nosotros en esos últimos momentos de la historia de este mundo. La pregunta es, ¿vas a estar preparado tú ese día? Porque las trompetas servían para preparar al pueblo para ese gran día inminente del juicio. ¿Te estás preparando tú ahora? ¿Tu vida cómo está? ¿Qué cosas estás persiguiendo en la vida? ¿Qué cosas son más importantes para ti en la vida? La preparación tuya espiritual y de tu familia. Jesús quiere que te prepares ahora para ese gran día inminente cuando Él ha de venir en gloria. Desearas pedirle al Señor Jesús que venga a tu vida, te quieres preparar, que te salve. Levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Padre celestial, gracias por este mensaje de las trompetas, que es un mensaje de esperanza para tu iglesia, no un mensaje de temor, porque cuando suena la séptima trompeta, tu Hijo Cristo Jesús viene en gloria por tu iglesia. Que nada de este mundo nos vaya a privar de vivir como tú mandas, de tener la vida eterna. Salva nuestros hogares, salva nuestros hijos. Permite que ahora hagamos los preparativos espirituales y cuando suene la séptima trompeta y Cristo reine por los siglos de los siglos, que por tu gracia nos des una parte con tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, qué mensaje tan precioso, ¿no? Tú que me estás viendo por la televisión, que Dios te bendiga, que ojalá hasta donde estás allá sintonizándonos, que esta sea una hermosa esperanza para ti.